Continuamos con nuestra sección Marcando Salud, una sección en la que, ya saben, les hablamos de todo lo que se refiere al deporte en cuanto a lesiones, en cuanto a la prevención de problemas que puede suscitar la práctica deportiva. Hoy nos vamos a centrar en una de ellas, el manguito rotador, y vamos a hablar de, qué es el manguito rotador y qué tipo de lesiones afectan a esta zona, de la que nos va a hablar, como siempre, nuestro especialista, que es el doctor Gonzalo Samitier, jefe de la Unidad de Miembro Superior, Artroscopia y Cirugía del Deporte del Hospital General de Collado Villalba, que le recibimos ya. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, pues lesión del manguito rotador es una lesión que, muchos seguramente que desconocen, y lo primero que te tengo que preguntar es eso, ¿qué es el manguito rotador? Pues sí, tiene un nombre peculiar porque suena un poco como una parte de un coche, ¿no? Más que una parte de nuestro organismo. El manguito rotador son una serie de tendones que se encuentran en el hombro y que rodean la cabeza del húmero, rodean la bola del húmero, y por su peculiar disposición y anatomía en la zona del hombro, el problema que tienen es que está en una zona de continua fricción. Por eso, con el tiempo y sobre todo con los esfuerzos, se van acumulando, van produciendo un roce en estos tendones, un desgaste, una inflamación, y puede llegar al final a romperse, ¿no? En personas de más edad o personas que han sido muy, muy activas. Es una lesión, por tanto, que se da en unos deportes más que en otros. Sí, sobre todo se da en deportes que se utiliza mucho la extremidad superior, que hay movimientos repetitivos o de alta violencia o de alta velocidad por encima del hombro, ¿no? Deportes de lanzamiento, deportes como puede ser el tenis, como puede ser el voleibol, como puede ser el balonmano. O sea, todo este tipo de actividades, como son de forma muy repetitiva y con movimientos a alta velocidad, pues a la larga pueden provocar irritaciones de estos tendones. Y luego están los mecanismos traumáticos. Gente que tiene un traumatismo por su deporte fortuito, de alta energía, y que puede llegar a producir una rotura aguda del tendón. Por tanto, pues lo centramos en esos deportes de lanzamiento que, pues podemos identificar con deportes como el balonmano, como el voleibol, como el waterpolo, atletismo o el béisbol, ¿no? Sí, cualquiera de ellos, digo, el pádel también, que está muy de moda desde hace muchos años, ¿no? Son actividades que, más que una rotura completa, que son gente joven, que tiene un tendón todavía de muy buenas características, o sea, no sueles llegar a ver un tendón roto, pero sí que se puede producir por sobrecarga, un esfuerzo repetitivo puede dar lugar a una inflamación del tendón, a dolor y, por tanto, limitación y, no poder estar al 100% para su actividad deportiva. Cuando eso ocurre, pues a estos deportistas hay que frenarles un poco, ¿no? Hay que bajar un poquito esa inflamación, dejar que el tendón se recupere y luego vigilar un poquito esos factores de riesgo, sobre todo la técnica muchas veces, de cara a que no se reproduzcan los síntomas. Entonces los problemas que puede dar el manguito rotador son de rotura o también de tendinitis. La tendinitis es identificable con ello. Exacto, el espectro es muy amplio, ¿no? Como decía, son una serie de tendones que forman una unidad que envuelven la cabeza del húmero. Se puede inflamar o romper cualquiera de ellos. A veces, de cara al tratamiento, pues hay que afinar un poquito más cómo está afectado y cuántos tendones están afectados. Y el espectro es muy amplio, va desde la simple inflamación alrededor de los tendones hasta el engrosamiento, hasta la calcificación, que alguno habrá oído hablar de la tendinitis calcificante, y puede llegar a producirse una rotura, como decía, con el tiempo, sobre todo en gente, atletas o deportistas ya más mayorcitos, ¿no? A lo mejor pues vemos en la consulta mía, pues vienen de todas las edades, pero realmente es una lesión más del deportista recreativo a partir de los 50, 60 años, que a lo mejor también ha tenido una actividad física por su trabajo muy intensa, pues ese es el que más riesgo tiene de rotura completa del tendón. A veces por estos esfuerzos de repetición y este desgaste progresivo, y otras veces porque el tendón está desgastado, sufren una caída o realizan un esfuerzo muy grande y en ese momento es cuando se rompe. Bueno, entonces un deportista identifica que o puede pensar que tiene esa lesión si le empieza a doler esa zona de forma constante, de forma repetida, o ¿cuándo? ¿Cuándo lo puede identificar? Sí, normalmente es un dolor que claramente lo refieren al hombro. Lo que identificar si exactamente es los tendones que envuelven la cabeza del húmero o
pueden ser otras estructuras, como puede ser el tendón del bíceps o como puede ser el labrum. A veces eso ya no es tan sencillo para el deportista identificar, ¿no? O sea, yo creo que ante la duda, un dolor mantenido que limita para la práctica deportiva, que no cede con fisioterapia, con reposo, que está varios meses ahí, que me impide realizar el deporte al 100%, pues no queda otra que consultar al especialista, porque es un examen físico muy específico e incluso muchas veces tenemos que recurrir a la resonancia para poder llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Cómo saber entonces cuando un tendón está roto? Un fisioterapeuta, por ejemplo, puede reconocerlo en una primera exploración. No. La verdad que el fisioterapeuta, yo creo que su labor no es la del diagnóstico. Su labor es tener el diagnóstico y a partir de ahí realizar el tratamiento. Cuando ya les dices, le pones nombres y apellidos a problemas, cuando ellos van a realmente ser más útil porque van a saber hasta qué punto pueden llegar y en qué medidas han de tomar para ir por uno u otro camino para favorecer al paciente. Pero el diagnóstico se lo tienes que dar tú como especialista porque tenemos las herramientas adecuadas, porque te diría que incluso a veces con el examen físico puedes llegar a tener una idea muy aproximada y casi de certeza del problema, pero en la mayoría de los casos yo me gusta tener un diagnóstico confirmatorio. Suele ser de ayuda a veces una ecografía, pero la ecografía es muy explorador dependiente. ¿Qué quiere decir? Que dependes un poco del radiólogo y de su experiencia a nivel de diagnosticar lesiones musculoesqueléticas, de tendones, etcétera. Y por otro lado es una prueba que tú no puedes ver en la pantalla todos los cortes, es una prueba dinámica. A mí me gusta fundamentalmente la resonancia. Eso no quiere decir que la tengas que pedir en todos los casos. Hay deportistas que a lo mejor vienen con un dolor de 2-4 semanas de evolución sin antecedente traumático, que claramente se ve que es una inflamación de los tendones, pues no necesitas hacer una resonancia, ¿no? Como decía en alguna ocasión, también hay que tener un poquito en cuenta saber en el medio en el que nos encontramos, que es un sistema social y que hay que contener un poquito el gasto y son a veces deportistas recreacionales que van a ir bien con un tratamiento conservador. Ahora bien, una lesión mantenida, dolorosa, limitante durante varios meses, entonces sí que hay que pedir una prueba confirmatoria porque puede haber una rotura parcial o completa que se puede beneficiar de un tratamiento quirúrgico en vez de continuar por la línea de un tratamiento conservador. Bueno, pues una vez que se identifica que está roto hay que llegar a la cirugía. ¿En qué consiste esa cirugía del manguito rotador? Sí, en el paciente joven siempre. Una persona por debajo, diría, de 55 o 60 años, para mí el tratamiento quirúrgico es de elección, a no ser que sea una lesión muy pequeña y que el paciente esté completamente asintomático, ¿no? En ese caso, pues es difícil mejorar a alguien que no le duele nada, ¿no? Pero una lesión deportiva en un paciente joven tras un traumatismo o incluso una lesión progresiva que ha acabado produciendo una rotura del tendón en un paciente de 50-55 años, la indicación para mí claramente es quirúrgica porque además le solucionas el problema y se olvida de ti, del hombro y vuelve a realizar una vida normal. Otra cosa es un deportista pues recreacional, vamos a poner 70 años, que tenga una rotura pequeña y que los síntomas sean leves. A partir de cierta edad, pues bueno, ya eres más conservador, ya no vas con tanta alegría a quirófano, aunque sepas que hay un problema, ¿no? Porque son pacientes que, aunque sean deportistas, pues no tienen el nivel de actividad que una persona joven. Y luego el tiempo de progresión de esa lesión pues es menor, ¿no? Porque la esperanza de vida pues bueno, está ahí, no realmente puede no darle problemas en el camino a una persona más mayor. Pero una persona joven, si dejas una rotura de estas características sin reparar, el problema es que se lo va a encontrar aumentado en el futuro y además con mayor dificultad para ti como cirujano para reparar el problema, con lo cual puedes llegar a no poder reparar algunas lesiones, ¿no? Bueno, ¿es una cirugía compleja esta? Pues hombre, yo diría sí y no. O sea, cuando te dedicas al hombro y eres especialista de hombro y especialista en artroscopia de hombro, pues llega un momento que haces tantas cirugías de este tipo que te enfrentas a ellas con una cierta confianza y unas garantías que prácticamente le puedes asegurar al paciente que si no es una lesión muy grande vas a ser capaz de repararlo casi con seguridad. Ahora bien, para un traumatólogo no entrenado en artroscopia, en cirugía de hombro, una artroscopia de hombro para reparar un manguito, una rotura, incluso aunque sea pequeña, puede llegar a ser una auténtica pesadilla
pesadilla, porque la técnica artroscópica tiene muchos pequeños trucos y luego, sobre todo en el hombro, la gran dificultad de la artroscopia de hombro está en que no puedes utilizar isquemia. No es como la rodilla, que puedes poner un torniquete que impide que sangre y, por tanto, te facilita mucho la visualización. En el hombro no existe esa posibilidad, con lo cual, a menudo el sangrado te dificulta la visibilidad y te dificulta trabajar. Entonces, necesitas tener bastante experiencia para un poco saber lidiar con este tema. Pero, o sea, es una técnica compleja, pero no para las personas o los cirujanos que nos dedicamos a ello. ¿Y es una cirugía que se realiza mucho en el Hospital General de Collado Villalba? Es muy frecuente. En mi práctica habitual te diría que dentro de las técnicas que realizo en el hombro es la más frecuente, junto con las inestabilidades, junto con los deportistas y los chicos que se luxan el hombro, son las dos cirugías más habituales. Y luego en rodilla, pues diría las lesiones de ligamento cruzado y los meniscos. Pero sí, yo diría que está en el top 4. ¿Tiene mucho que ver la posibilidad de operar una lesión de este tipo con la calidad también de lo que nos decías antes de la edad, la calidad del músculo para poder fijarlo otra vez? Claro, sí, influyen muchos factores y esto es una conversación que has de tener con el paciente o el deportista antes de entrar al quirófano, ¿no? Cuando es una persona joven, vamos a poner un deportista, un futbolista o un jugador de rugby o un ciclista que ha tenido un traumatismo y ha sido una rotura aguda, el tendón suele ser de buena calidad y normalmente es fácilmente reparable, y digo fácil entre comillas, pero digo, no es que sea una técnica fácil, pero la experiencia hace que te permita una cierta reproducibilidad. Pero luego tienes dentro del espectro de pacientes, pues tienes el paciente de 70 años que además es fumador, que además lleva una rotura de larga evolución. ¿Qué ocurre? Pues que cuando entras a la cirugía te encuentras un tejido ya muy desgastado, de mala calidad, y por tanto que todas las suturas que tú le colocas es fácil que se desgarren. Además, el hecho de que sea fumador todavía afecta más a esta calidad de tejido, a esta capacidad de curación. Luego encima es mayor. El hueso, que es donde pones tú tus anclajes, también es de una calidad más pobre y por tanto con más dificultad para fijar los implantes que tienes que poner. O sea, todo esto dificulta la técnica y empobrece los resultados de forma progresiva, ¿no? ¿Es una recuperación completa cuando se hace una cirugía? ¿Se puede recuperar completamente esa movilidad? Sí, la verdad que sí, que es una técnica, a mí es de las que más confianza me da para hablar con el paciente abiertamente y el deportista y decirle, bueno, te vas a recuperar casi con total seguridad. Nunca al 100%, o sea, me refiero al 100%, no el 100% de los pacientes se van a curar, o al menos como cirujano, como médico, no creo que sea prudente decir a alguien que hay garantías absolutas de que se cure de nada, ¿no? Porque siempre pueden surgir imprevistos, pequeñas complicaciones, pero me da bastante confianza decir que las probabilidades de curarse y de estar completamente asintomático o volver al mismo nivel son muy, muy, muy altas. Ahora bien, el proceso de recuperación es largo, eso también me gusta advertirlo, porque son 6 semanas con brazo en cabestrillo para que cicatrice eso que tú has hecho en quirófano, ¿no? Esa reparación que has hecho tiene que incorporarse, el tendón tiene que cicatrizar al hueso, y esas 6 semanas son ineludibles y la actividad durante ese tiempo es muy baja, ¿no? Además, el paciente es dependiente porque no puede conducir, le tienen que ayudar a hacer determinadas cosas. O sea, es un periodo un poquito pesado, la verdad. ¿Qué tipo de complicaciones, si las hay, tienen este tipo de operaciones? Bueno, no muchas. Es poco frecuente que aparezca ninguna complicación. La artroscopia, lo bueno que tiene, que es una cirugía que no se infecta prácticamente nunca, porque estás continuamente pasando agua por la articulación y ese lavado disminuye el número de infecciones a prácticamente inexistente, ¿no? A lo mejor una de cada 200, cada 300 artroscopias se puede producir una infección, que es así un poco la más temida de otras cirugías. Quizá la más frecuente es la re-rotura. El que se vuelva a romper el tendón puede ocurrir. Puede ser un problema derivado de la técnica, ya digo, ha de ser muy meticulosa, muy precisa y bien ejecutada, y también por el paciente. Como decía, factores de mal pronóstico para la curación pues son paciente muy mayor, tejido de mala calidad, roturas muy grandes, muy retraídas, con atrofia grasa, pacientes fumadores, obesos, con algún otro tipo de hábito no saludable, podríamos decir. Entonces, todos esos pacientes tienen factores de mal pronóstico
y que empobrecen los resultados, y a esos pues la garantía que les puedes dar es algo menor, ¿no? No es que no se curan en mayor proporción que los que no se curan, pero puede existir, y la complicación más frecuente es eso, es la re-rotura, que en un paciente sano y con un tendón de buena calidad, pues a lo mejor es un 2%, y en un paciente de estas características, con una rotura más grande, etcétera, pues va aumentando, ¿no? Hablábamos antes de que hay deportes que tienen más tendencia, lógicamente, por el tipo de deporte que es, a que tengan este problema. Pero ¿hay también personas más propensas a este tipo de lesión? Sí, esta es una buena pregunta. Sí que lo hay. O sea, claramente nosotros lo vemos en la clínica, que no todo el mundo tiene la misma genética de los tejidos que otros. Lo mismo que hay gente que hace artrosis con mayor facilidad y a veces sin factores de riesgo. Dice, bueno, esta persona, ¿por qué con 50 años empieza a tener signos de artrosis? Es una persona sana, que se ha alimentado bien, que no está obesa, y sin embargo está otra que no se ha cuidado y no tiene signos de artrosis. Pues con los tejidos y los tendones pasa exactamente igual. Hay gente que tiene mayor calidad de los tejidos que otra y por tanto menos probabilidades de romperse. Ahora, todos los factores que influyen, algunos los hemos dicho, son factores un poco de cómo nos cuidamos a lo largo de nuestra vida, pero luego hay una serie de factores hereditarios o ambientales no controlados que desconocemos y que, bueno, simplemente podemos observarlos desde fuera, cómo esta persona no cicatriza igual que la otra o no tiene un tejido de la misma calidad que la otra, pero no podemos decir exactamente por qué. Yo creo que la herencia tiene un factor también predominante aquí. Y entre los deportistas que hacen esas prácticas que decíamos de riesgo para esto, para el manguito rotador, ¿es que se producen más problemas por esa práctica del deporte o por golpes que puedan romper esa zona? Sí, el deportista joven, estamos hablando de una persona por debajo de 30, 40 años, casi siempre una rotura completa suele ser traumática. Es muy raro que sea degenerativa, por desgaste, y que acabe en una rotura. Ese tipo de roturas degenerativas aparecen sobre todo por encima de los 50 años. Ahora, a veces te encuentras pues trabajadores de la construcción, gente que trabaja en la limpieza, auxiliares de clínicas, son gente que hace trabajos muy duros, muy repetitivos, en la que realiza muchos esfuerzos y que te encuentras a veces roturas a corta edad. Pero los deportistas, más que roturas, si no ha habido un traumatismo claro, más que una rotura, lo que suelen ser procesos inflamatorios que a veces pueden ser muy limitantes, ¿no? Y eso no quiere decir que a veces no te obligue a operar, ¿no? Porque alrededor del manguito pues está muy cerca también el tendón del bíceps, que a veces da problemas y que a veces hay que tratar, pero rara vez va a ser una rotura completa si no es traumática. ¿Y una tendinitis en esa zona qué requiere? ¿Descanso prolongado o hay alguna otra alternativa para poder volver cuanto antes a practicar el deporte? Pues se puede un poco trampear cuando tienes que realizar pues, lo típico que hemos oído hablar todos, ¿no? Las famosas infiltraciones, sobre todo anestesia local y corticoide, quizás son las que más experiencia se tiene y las que son más efectivas de forma inmediata. Pues claro, el anestésico local ya de entrada te produce un alivio inmediato. Entonces, si tú infiltras anestesia a una persona que tiene que competir en una hora, le va a producir un alivio, le va a permitir jugar sin dolor o con menos dolor y a lo mejor salir del paso de una competición importante. Eso por un lado. Por otro lado, las infiltraciones con corticoide, pues el corticoide es muy potente antiinflamatorio y nos va a ayudar también a disminuir esos síntomas e incluso en algunos casos, si es una tendinitis, si se acompaña de reposo y alguna otra medida, puede llegar a la resolución del problema. Pero hay que tener cuidado con los corticoides. Ya hemos hablado alguna vez que las infiltraciones alrededor de los tendones con corticoide a veces pueden tener un efecto negativo en la vascularización. Y si disminuye el riego del tendón, disminuye la capacidad que tiene nuestro propio organismo de regenerar estos procesos inflamatorios. Con lo cual, no hay que abusar de las infiltraciones. Y si un problema no se pasa con fisioterapia y 1 o 2 infiltraciones máximo, lo mejor es buscar otro tipo de soluciones. Hemos dicho entonces que cuando se hace cirugía, cuando se llega a la cirugía, se hace una operación, tiene un gran porcentaje de solución al problema. ¿Cuánto tiempo se necesita para volver a hacer el deporte que se hacía o una vida normal después de una cirugía? Pues si es un deporte profesional o recreacional que requiere cierta intensidad, como cualquiera de estos que hemos dicho de lanzamiento, pues como mínimo para volver a la práctica 3 meses. Y una práctica muy despacito, o sea, podríamos ir poquito a poco y con esfuerzos progresivos. Pero para encontrarse al 100%, sí ha sido una reparación completa del tendón de 5 a 6 meses. Lo que
aquí lo que siempre digo es, la tendencia es, cuando tenemos una lesión de estas características, a preguntar al vecino, al familiar, al amigo, incluso al médico de cabecera o incluso a otro traumatólogo que a lo mejor no es especialista o no conoce bien cuál es nuestro problema. Y aquí está un poquito el peligro que a veces nos desorienta, que a lo mejor lo que yo tengo es simplemente una tendinitis calcificante, que no hay que reparar ningún tendón, que simplemente es quitar la calcificación y aumentar un poquito el espacio para que no roce el acrómio sobre el tendón, y ese va a tener una recuperación mucho más rápida. Ese a lo mejor en 3 meses puede estar al 100% para práctica deportiva, y es muy diferente de al que le has tenido que coser el tendón, que ese se puede tirar de 6 a 9 meses para hasta volver al 100%. Por eso hay que tener cuidado cuando preguntamos, y lo mejor es preguntar a tu especialista, al que conoce tu lesión, al que ha visto tu resonancia, al que te conoce, sabe qué actividad haces, porque si no nos podemos venir un poquito a engaño respecto a los plazos, ¿no? Y después de la operación, bueno, esos plazos me imagino que están siempre o se vienen acortados por la fisioterapia, por la labor que luego, después, como nos ha dicho antes el doctor, hacen los fisioterapeutas, ¿no? Sí, los fisioterapeutas y los rehabilitadores hacen una grandísima labor. De hecho, yo te diría que la gran mayoría de los procesos inflamatorios, de las tendinitis, del manguito rotador, no hay que operarlas. La gran mayoría es el fisio y el recuperador el que las saca para adelante, ¿no? Mediante alternando o compaginando el reposo deportivo o la disminución de la intensidad del deporte, junto con una reeducación del hombro. A veces es una mala postura, una mala técnica que de forma mantenida, un movimiento repetitivo en el tenis, en el balonmano o incluso un trabajador manual, por la posición que tiene del hombro, de forma repetida provoca al final la inflamación. Bueno, pues una reeducación, enseñar a la persona, sobre todo el echar los hombros hacia atrás es importante, es en la posición en la que menos fricción existe de estos tendones, y luego mejorar la técnica, junto, como hemos dicho, con el reposo y algunas técnicas fisioterápicas que ayudan a bajar la inflamación. Con eso se recuperan la gran mayoría de los deportistas y los pacientes que tienen un proceso inflamatorio, una tendinitis, que no hay rotura. Ahora bien, cuando hay rotura, se puede mejorar, pueden disminuir los síntomas, pero en una persona joven, si es una rotura completa, yo recomiendo la reparación. Otra cosa es cuando es una rotura parcial, porque a veces no es esto todo o nada. A veces hay un proceso inflamatorio, a veces hay una rotura parcial y a veces hay una rotura completa. En las roturas parciales, si conseguimos que se vuelvan asintomáticas con este tratamiento de fisioterapia, rehabilitación, reeducación, fortalecimiento, etcétera, si no es muy grande y es parcial, como digo, se puede seguir un tratamiento conservado y simplemente una vigilancia del deportista. O sea que si no se opera un tendón roto, ¿qué problema puede ocurrir? Bueno, si está roto del todo, a la larga se ha visto en estudios que la rotura se va aumentando. Es como si tenemos una camisa, vamos a decir que se ha producido una rotura en la zona de la axila o una zona que está en el pecho, que hay una cierta tensión. Bueno, pues si tú no reparas esa pequeña rotura, a la larga con los movimientos en tu día a día se va a ir aumentando la rotura y se va produciendo cada vez un poquito más grande y más difícil de reparar. Y eso es un poco la historia natural del manguito rotador y por eso se recomienda la reparación, porque a la larga se va haciendo más grande, va afectando a más tendones, el músculo, como se contrae pero no llega el tendón al hueso, se va atrofiando el músculo y eso hace que con los años el paciente va siendo cada vez más sintomático y la rotura va siendo cada vez más difícil de reparar, hasta el punto que hay personas que no le puede reparar el tendón, que es lo que llamamos una rotura irreparable, que el tendón no quiere ya volver a su sitio. Bueno, pues son las características de esta lesión del manguito rotador, de las que nos ha hablado hoy de nuevo el doctor Gonzalo Samitier, nuestro especialista en lesiones deportivas, y al que agradecemos una vez más que haya estado con nosotros. Doctor, le esperamos la semana que viene. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.